Es para mí un placer presentarles esta tarde a la doctora Aurora López Llames. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Aurora se especializó en otorrinolaringología en el Hospital Universitario Central de Asturias. Trabajó en los hospitales de La Rioja y las Islas Baleares y desde el año 2006, año en que se abrió el Hospital de Torrevieja, realiza allí su labor asistencial. Desde el Ayuntamiento de Guardamar y más concretamente desde la Concejalía de Sanidad, quiero agradecer al Hospital de Torrevieja su colaboración para el desarrollo de estas charlas de salud y, cómo no, transmitirle a la doctora López que el pueblo de Guardamar está muy agradecido de contar hoy aquí con su presencia. Y así nosotros podremos aprender un poquito más de esta enfermedad con los consejos de salud que ahora mismo nos va a transmitir. La charla de salud de hoy, como sabéis, lleva el título de presbiacusia. Como algunos de ustedes ya conocen, esta enfermedad está relacionada con la pérdida progresiva de la capacidad de oír las altas frecuencias, que muchas veces empieza con la pérdida de audición en el habla, debido al deterioro producido por el oído, generado muchas veces por la edad, y que en numerosas ocasiones hace que al final acabemos necesitando un audífono. Pero bueno, yo no os voy a contar nada más de esto. Ella es la encargada de contarnos hoy todo sobre esta enfermedad. Sin más, quiero agradecer su asistencia de todos vosotros. El poder contar con vosotros es muy importante para la realización de estas charlas y, como no, de la doctora Llames, que nos explicará con más detalle en qué consiste esta enfermedad. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra a Aurora. Antes de decir nada, vamos a preguntar. Algunos de ustedes, antes de que los otorrinos empezásemos con el rollo este de la presbiacusia, de que si la charla, ¿alguno de vosotros sabía lo que era la presbiacusia? A ver, manos para arriba. Uno, otro ahí atrás. Y sin embargo, ¿quién conoce lo que es la presbicia? Manos hacia adelante. Aquí yo creo que los oftalmólogos un poco van adelantados a nosotros. Pues definimos la presbiacusia como la pérdida de audición que va asociada con el envejecimiento. Va a ser una pérdida de audición diferente para cada individuo y va a estar influenciada por muchos factores que veremos a lo largo de la charla. En otorrino también tenemos dos palabrejas que utilizamos con frecuencia. Uno es la presbifonía, que son los cambios de la voz que también van asociados con el envejecimiento, y también el presbivértigo, las alteraciones del equilibrio que se asocian con el envejecimiento y en ocasiones también van asociadas con la pérdida de audición. Aunque siempre se dice que la visión es un bien muy preciado, pues la discapacidad sensorial más frecuente no es la visual, sino es la auditiva. Y tener una audición correcta es importante para una buena comunicación, para establecer una comunicación eficaz. Es muy importante oír bien para tener unas relaciones personales, unas relaciones familiares y unas relaciones sociales satisfactorias. Las personas que no oyen bien tienden al aislamiento, tienden a la depresión, y una persona mayor que empieza a oír mal se va a acostumbrar a esa situación de que cada vez va yendo un poquito peor y vive su normalidad dentro de una situación que es completamente anormal. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez hay más viejos. En este gráfico podemos ver años y población en miles. Y vemos que la edad media de la población o la población mayor va aumentando. Sobre todo en las últimas décadas ha habido un incremento de los pacientes o de las personas de más de 80 años. Sobre todo en las últimas décadas. Por supuesto que la mortalidad infantil ha disminuido, la mortalidad juvenil también, hay más campañas de prevención y de promoción de la salud, con lo que vivimos más y somos más viejos. Esto para el médico supone un doble reto. Por una parte,
tratar un paciente que es más complejo, un paciente que suele tener más enfermedades crónicas, tener muchos tratamientos y, por otra parte, proporcionarle esos años de vida una buena calidad de vida. Este estudio, aquí también los oftalmólogos nos van por delante de nosotros, el Blue Mountain Size Study, es un estudio muy importante que se realizó en Estados Unidos, que estudiaron 3.000 y pico personas, 3.500 personas a lo largo de, no sé si fueron 10 o 15 años, y aparte de la visión, midieron otras variables como la audición. Y la presbiacusia era más frecuente en varones, en fumadores, cuando había una exposición laboral a ambiente ruidoso, cuando había un alto nivel educativo, asociado a diabetes mellitus tipo 2 y asociado a hipertensión. Nosotros en España no tenemos unos datos de prevalencia de presbiacusia, por eso los datos que tenemos los extrapolamos de los estudios americanos. Y si nos fijamos, entre pacientes de más de 65 años, 3 o 4 van a padecer presbiacusia, y no digamos cuando tienen más de 80 años. 8 de cada 10 van a tener cierto tipo de problema de audición. Y generalmente los otorrinos, con esto de la presbiacusia, tenemos como una sensación de desatención, una sensación de haber abordado siempre el tema en la consulta de una manera simplista, de una manera que el paciente que oye mal, mayor, viene a consultarnos y lo que no podemos decirles es: no tiene solución, póngase un aparato. Esto no es válido en el momento actual, por dos motivos. Primero, porque aunque, por desgracia, no tengamos un medicamento o un fármaco que devuelva la audición que se ha perdido con el envejecimiento, sí que el paciente se puede beneficiar de otros tratamientos, de patologías asociadas, de otros factores de riesgo que pueden mejorar su calidad de vida. Y, por supuesto, la tecnología evoluciona. Los avances en la micromecánica, en los chips, los avances en la tecnología hace que los audífonos o los aparatos que hay hoy en día no son los mismos que los que teníamos hace 20 años. Pero también os digo que es un paciente un poco complicado, un paciente que ya de mano mira con bastante recelo el ponerse un audífono. Y antes de ver en qué consiste la presbiacusia, ya un poco hecha la introducción sobre lo importante que es, vamos a ver un vídeo de la casa Medel sobre el mecanismo de la audición. La casa Medel fabrica implantes cocleares, implantes de oído medio, ayudas auditivas. No tengo ningún conflicto de interés con ellos, únicamente vi el vídeo en YouTube y me pareció muy bueno para explicar. Nuestros oídos están activos constantemente, van a recibir los sonidos que no son más que ondas de presión. Ondas de presión que irán más rápido si son frecuencias agudas o más lento si son frecuencias graves. El pabellón recoge estas ondas de presión, amplifica determinadas frecuencias y canaliza las ondas de presión hasta la membrana timpánica. La membrana timpánica vibrará y transmitirá esta energía mecánica vibratoria hacia el oído interno a través del martillo, del yunque y del estribo. En el oído interno está la cóclea, o comúnmente conocido caracol, que está lleno de fluido, y aquí será donde esta energía mecánica se transformará en impulsos, en energía eléctrica, que a través de impulsos nerviosos viajarán por el nervio auditivo hasta el córtex cerebral. En el interior de la cóclea están las células ciliadas, que son las células receptoras per se, y se disponen en la cóclea como si fuera una alfombra y a modo un poco de teclas de piano. Entonces, esta energía que llega, que el estribo golpea a modo de pistón el oído interno, mueve los líquidos que hay, el líquido que hay en la cóclea, y las células de la parte más
baja de la cóclea, las basales, leerán frecuencias agudas, mientras que las frecuencias graves estimularán las zonas de la cóclea más altas, más apicales, el ápex de la cóclea. De este modo, este líquido que va a vibrar dentro de la cóclea moverá unos pelillos que hay enzimas en la superficie de las células ciliadas y será aquí donde se produzca la transducción mecanoeléctrica. Se transformará la energía mecánica en estímulos eléctricos que viajarán a través del nervio auditivo, las vías auditivas y cortes auditivos, es decir, el cerebro. Entonces, una vez conocido esto, sabremos que hay unas pérdidas de audición que se producen por problemas en el oído externo, conducto auditivo, huesecillos. Serán pérdidas de audición de transmisión, y habrá otras pérdidas de audición que se originarán por trastornos en el oído interno, en el nervio auditivo o en el resto de las vías auditivas, que serán hipoacusias neurosensoriales o de percepción. Y la presbiacusia es en el adulto la causa más frecuente de hipoacusia de percepción. Es decir, quiero recalcar también que aparte de tener un correcto oído interno, un correcto nervio auditivo, también nuestro cerebro necesita procesar esa información. Reconocer lo que oímos, o bien reconocer lo que oímos en base a la memoria auditiva que tengamos, o bien identificar sonidos y aprender sonidos nuevos. Las causas de la presbiacusia, como hemos dicho, es la edad, pero van a sumarse también otros factores que iremos viendo poco a poco a lo largo de la presentación. Con el envejecimiento, la oreja va a crecer. De viejos tenemos la oreja más grande, crece sobre todo a expensas del lóbulo, en hombres salen pelos y la piel se vuelve también un poco más escamosa, más áspera, la piel del conducto también con cierta tendencia a tener eczema y también se retiene más cera. La cadena de huesecillos que se mueve está articulada entre sí por articulaciones que son como el resto de articulaciones del organismo, y también estos huesecillos sufrirán cambios artrósicos y las articulaciones sufrirán cambios degenerativos de la edad, y la membrana timpánica también se vuelve menos elástica con incluso depósitos de calcio. Pero propiamente, cuando estamos hablando de presbiacusia, estamos refiriéndonos a los cambios en el oído interno, en la vía auditiva o en la corteza cerebral. Es decir, necesitamos recibir el mensaje, pero también necesitamos procesar el mensaje. La aparición de determinadas familias con una presbiacusia acelerada o una presbiacusia precoz, pues ha llevado a pensar que había una base genética responsable de esta pérdida de audición acelerada, y efectivamente se han identificado genes relacionados con presbiacusia, también genes que van en el ADN mitocondrial. La exposición a ruido también es un determinante de mayor gravedad de la presbiacusia. Como aquí hacemos estudios de todo, se han hecho estudios de la audición de personas mayores de tribus africanas, comparándola con audición de personas que viven en un ambiente más desarrollado, en un ambiente ruidoso, gran ciudad, en países desarrollados. Y se constató que la pérdida de audición relacionada con la edad era peor cuando había una contaminación acústica. Medicamentos ototóxicos. ¿Qué es esto de medicamentos ototóxicos? Son medicamentos que van a producir un daño al oído y van a dañar la audición. Y como en el oído también tenemos parte del equilibrio, pues también pueden producir un daño al equilibrio, produciendo vértigo o problemas de inestabilidad. Los medicamentos ototóxicos los sabemos nosotros, lo sabe el médico y está a disposición de todos los médicos de cabecera, del hospital, y por lo general
son medicamentos que no son de uso común, hay algunos que se usan más frecuente, diuréticos, algún antiinflamatorio no esteroideo, antibióticos, también fármacos que se utilizan para el tratamiento de tumores, fármacos de quimioterapia. En general, el hecho de que tenga potencial ototóxico no significa que vaya a producir un daño en el oído, pero puede pasar, sobre todo a mayor dosis, a mayor días de administración, cuando se administra concomitantemente otros fármacos ototóxicos, en niños, en ancianos, en pacientes que tengan trastornos en el riñón, que no puedan eliminar el fármaco, o incluso en pacientes que tengan un daño previo en el oído interno. Hay veces que no podemos utilizar otro fármaco, que necesitamos utilizar un fármaco que sabemos que es ototóxico, y en estos casos tenemos que valorar un poco el riesgo-beneficio. Y muchos pacientes son remitidos a nuestra consulta para valoración auditiva mientras se le están administrando un medicamento ototóxico. También, asociado a la presbiacusia, existen enfermedades que harán que tengamos una peor audición con la edad. La diabetes se asocia a un mayor grado de presbiacusia, la obesidad, la hipertensión, como hemos visto en el estudio de los americanos al principio, y son enfermedades que pueden ser tratables y bueno, que van a mejorar a largo plazo nuestra calidad auditiva. También el alcohol puede deteriorar la capacidad auditiva, el tabaco, incluso el tabaco pasivo. Y aquí hago un inciso para recordar el portal que tenemos en la Consellería para dejar de fumar, con enlaces que nos pueden ayudar cuando hemos tomado la decisión de dejar de fumar. Quien más va a saber será nuestro médico de cabecera, que le consultaremos y nos orientará de qué estrategia seguir para dejar de fumar, pero aparte del portal de la Consellería también hay muchos más recursos en red. Es decir, lo que nos cuidemos ahora nos servirá para tener mejor salud ahora y mejor salud en el futuro. Ya que hemos visto lo que es la presbiacusia, la prevalencia de la presbiacusia, los pacientes que hay con presbiacusia, por qué se produce, vamos a ver si vemos los síntomas, cómo reconocer la presbiacusia. Estamos hablando de audición, pues el paciente se queja de que no oye. Al inicio de la presbiacusia hay una pérdida de audición para las frecuencias más agudas y es característico que el paciente acuda a la consulta y nos diga: oigo lo que hablan, pero no entiendo. Sé que están hablando, pero no sé lo que me dicen. Esta pérdida de audición va a ser mayor en ambiente ruidoso y muchas veces el paciente está tan acostumbrado a oír mal, poco a poco se ha ido acostumbrando a esa situación que decíamos anormal, pero que él la considera normal, y es la propia familia el que lleva al enfermo a la consulta porque ven que está muy aislado, que no hace caso a lo que le dicen, que preguntan mucho las cosas, hay que repetirles, y es la propia familia quien lleva al enfermo a la consulta. Aquí he traído la banana auditiva. En este gráfico vemos en el eje horizontal la frecuencia y en el eje vertical vemos decibelios. Aquí vemos que a frecuencias altas y altas intensidades, el sonido de un serrucho, el sonido de un piano, una motocicleta, aquí frecuencia aguda y un tono bastante alto. Y aquí, cuando hay pérdidas leves, lo que nos vamos a perder en frecuencias agudas serán la S, la T, la Z, un poco fonemas que van a dificultar nuestro entendimiento del lenguaje. Por eso de ahí el síntoma principal, que es oigo pero no entiendo. Otro síntoma que presenta la presbiacusia es el dichoso ruido en el oído, los acúfenos, que pueden ser de un lado, de otro e incluso ser el motivo de consulta. El paciente consultar por un ruido en el oído y no haberse percatado que también tiene un problema de audición.
La presbiacusia puede ir asociado también con depresión, por no ir bien, por la falta de comunicación, y también puede ir asociado con deterioro cognitivo. A veces no sabemos exactamente si el paciente no nos oye porque tiene un deterioro cognitivo general de la edad, o que la pérdida de audición va a propiciar ese deterioro cognitivo. Ya ha salido hoy un artículo en el ABC Salud por la mañana, lo podéis leer, que efectivamente la pérdida de audición hace que disminuya la masa cerebral. No lo leí, pero leí el titular. Más o menos lo que estoy diciendo. ¿Qué haremos cuando pensamos, pues parece que no oigo muy bien? Lo primero, consultar con nuestro médico de cabecera, que es la puerta de entrada al sistema, quien mejor nos conoce. Examinará el oído y determinará si no hay una pérdida de audición por otras causas que pueda haberlos. Una pérdida de audición por mucosidad dentro del oído, por una infección, por un tapón de cera. Entonces os remitirá al hospital, donde nosotros haremos una valoración, una exploración, limpiaremos el oído o trataremos otra enfermedad si la hay, y haremos una valoración de la audición. Haremos pruebas auditivas que nos digan si de verdad el paciente tiene una presbiacusia o no. Hay ocasiones en los que con una entrevista, una anamnesis, una exploración y las pruebas de audición es necesario para establecer el diagnóstico, pero hay otras veces que el paciente necesita otras pruebas complementarias, o unos potenciales evocados, o unas pruebas de imagen, una resonancia, o un escáner. No a todo el mundo le vamos a hacer todas las pruebas. No porque al carnicero o a fulanito le hayan hecho esta prueba, a mí me la van a tener que hacer. Aquí quizás un poco vamos a recordar lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a la calidad de la asistencia sanitaria. Hay que hacer lo que haya que hacer, siguiendo la mejor evidencia científica y los mejores protocolos basados en el conocimiento científico, en el paciente correcto, no en todos los pacientes, en el paciente adecuado, que sea barato y con el menor daño posible, porque todas estas pruebas pueden tener efectos secundarios. La base del tratamiento de la presbiacusia podemos clasificarla en un tratamiento preventivo, farmacológico y protésico rehabilitador. En el tratamiento preventivo, pues tendremos que actuar sobre todos estos factores de riesgo que hemos visto al principio. Deberemos evitar exponernos a ambientes ruidosos de manera prolongada. Aquí también en Valencia, con la que nos gustan los petardos, evitar escuchar música con auriculares en tono alto. Si trabajamos en un ambiente ruidoso, en una fábrica, en una exposición laboral, la empresa nos proporcionará una protección auditiva. Deberemos no automedicarnos. Ay, madre mía, ha venido la jefa. O sea que las preguntas del final, si no me las sé, puede traer consecuencias. No automedicarnos, porque a lo mejor estamos tomando algún medicamento tóxico, no lo sabemos y estamos fastidiándonos el oído. Deberemos controlar nuestras cifras de tensión arterial, nuestras cifras de azúcar. Hay un estudio además, el estudio de Gates, que es bastante famoso, en el que se estudiaron 1.600 pacientes y se vio que la audición era peor en aquellos pacientes que tenían patología cardiovascular, aquellos pacientes con enfermedad vascular periférica o aquellos pacientes con accidentes cerebrovasculares tanto transitorios como permanentes. Ahí también, tratando todos estos factores de riesgo, pues podremos mejorar nuestra audición. Tratamiento farmacológico, diapositiva vacía, gris. Pues ¿por qué? Porque, como dije antes, en la actualidad no existe ningún medicamento que devuelva la audición que se ha perdido con la edad. Sí que se han probado muchos fármacos, antiserotoninérgicos, dopaminérgicos, bloqueantes de los canales del calcio, ginkgo biloba, notropos, bueno, un montón de medicamentos, pero no hay una evidencia científica que demuestre que sean válidos para mejorar la audición. Por otra parte,
son medicamentos que con buena dosificación y elegido bien el paciente, pues tienen pocos efectos secundarios, pero no hay una evidencia que demuestre que es válido su uso. Y además estamos hablando de una población muy mayor y que tenemos que huir de la hipermedicalización o de la polimedicación, evitar fármacos innecesarios. Sí que podremos ofrecerle al paciente tratamiento para la depresión, tratamiento para todos estos factores de presbiacusia que agravan la presbiacusia, y sí que también podremos ofrecerle también otros tratamientos para a lo mejor síntomas que suelen ir asociados, como déficit visual o también vértigo. La base o el pilar del tratamiento de la presbiacusia son los audífonos, audífonos con S, 2, y de una manera precoz. Está demostrado que la adaptación protésica precoz va a mejorar el estado cognitivo del paciente, no lo va a aislar tanto, y la adaptación será tanto mejor cuanto más precoz se haga y cuanto menos pérdida auditiva haya. Es decir, los pacientes que tienen mayor pérdida auditiva les cuesta un poquito más adaptarse a un audífono. Nosotros, viendo la audiometría, viendo las necesidades del paciente, obviamente una pérdida leve en un paciente que esté en su casa mayor a lo mejor no tiene más repercusión, pero una pérdida leve en un paciente de 50 y pico años que esté trabajando de cara al público en una ventanilla, este paciente tiene otras necesidades auditivas. Nosotros hacemos la indicación del audífono. El paciente, el audioprotesista, viendo también la audiometría, la pérdida de audición y valorando al paciente, le ofrecerá un abanico de posibilidades de audífonos que se pueden adaptar a sus necesidades. Muchas veces la gente piensa en el tamaño para que no se vea, porque sigue siendo muy recelosa los pacientes a ponerse un audífono, y esos son pacientes mayores que no ven, que se caen, que no son a cambiarles la pila, son torpes, y a veces el tamaño no debería de importar. Aún así, la adherencia al tratamiento es bastante baja. Muchos audífonos quedan en la mesita de noche y es necesario un seguimiento tanto audiométrico por parte del otorrino, una ayuda familiar que le insista que se ponga el audífono, que como que lo obligue, que lo ayude, y un seguimiento por parte del audioprotesista, una correcta rehabilitación auditiva de un proceso de adaptación que no es como ponerse una gafa, de un proceso de adaptación que puede durar meses. Aún así, la adherencia al tratamiento es baja. Muchas veces nos encontramos con contestaciones de este tipo: total, para lo que hay que oír, no, si usted necesita un audífono, bueno, si yo me arreglo. Pues sí, la gente mayor oye lo que quiere oír y sobre todo participa en conversaciones en las que se habla despacio y de temas que le interesan. Pero somos nosotros los que tenemos que un poco animarlos a mantener una vida social, animarlos a que se relacionen y a que utilicen su audífono. Aún así, independientemente de que el paciente se haya adaptado a un audífono, hay medidas que no son audífonos que nos pueden ayudar mucho en el día a día. Por ejemplo, cascos para la televisión. Cascos para la televisión, el paciente oye mejor y no molesta o no, como dicen aquí, empreña a la gente que vive con él. Programar los teléfonos móviles para que suenen en frecuencias más graves, que habíamos visto que la presbiacusia sobre todo era una pérdida de audición para las frecuencias agudas. Pues esto también puede ser válido. O incluso timbres de la puerta que sean zumbadores, que vibren en frecuencias graves o que se iluminen, o poner el teletexto. Son cosas que pueden ayudar en la vida diaria de una persona que tiene un déficit auditivo y no lleva un audífono, o lo lleva y le puede ayudar igual. También
La persona que oye mal no tiene que temer a decir que oye mal. Sin duda va a facilitar o va a favorecer la comunicación. Y nosotros, si nos tenemos que vivir o tenemos que dirigirnos a una persona que tenga un déficit auditivo, cuando le hablemos, iluminaremos bien la habitación para que nos pueda ver la expresión de la cara cuando le hablemos. Bajaremos el volumen de la radio, el volumen de la tele cuando estemos hablándole, porque habíamos visto que esta pérdida de audición y esta falta de inteligibilidad era mayor en ambiente ruidoso. Pues bajaremos el volumen y hablaremos cara a cara con buena luz. Hablaremos en un tono alto, pero sin gritar. Y si vemos que el paciente no nos ha entendido, pues, o el familiar no nos ha entendido, pues intentaremos decir lo mismo con unas palabras más sencillas que nuestro familiar pueda entender. También, si tenemos que ir a cenar a un sitio, elegiremos, si vamos con una persona con un déficit auditivo, elegiremos sitios que sepamos que hay poco ruido. En la mesa lo intentaremos sentar en el sitio menos ruidoso. Esto va a favorecer la comunicación y va a hacer que la persona que está sorda o que oye mal no se aísle y no deje de disfrutar de sus relaciones sociales y de sus relaciones familiares. Porque qué cosa más bonita hay que un abuelo o una persona mayor no pueda disfrutar de unas buenas relaciones familiares. Con todo esto vamos a terminar ya, que ya creo que ya ha sido bastante, que la audición, por muy mayores que nos hagamos, no tiene fecha de caducidad. La comunicación no tiene fecha de caducidad. Las relaciones personales, familiares, sociales son muy importantes y sobre todo tenemos que cuidarnos, mantener una vida saludable. Como dijo una vez un compañero, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo nos dirá cuando algo no va bien y consultar con nuestro médico ante cualquier duda, cualquier problema auditivo o cualquier cambio que tengamos en nuestra audición habitual. Y nada más. Muchas gracias y